En este video vamos a aprender a trabajar a partir de la importación de un documento de AutoCAD en 3D Studio. Para importar un documento, lo que tenemos que hacer es ir a la solapa de archivo, importar. En este cuadro de diálogo es importante que donde dice el tipo de archivo, seteemos que nos muestre todos los archivos, abajo de todo. Donde dice All Files o All Format, yo prefiero usar All Files y, bueno, acto seguido vamos a buscar el archivo donde lo tenemos ubicado. Yo en este caso voy a elegir este que se llama planta WDG. Cuando tenemos un archivo de AutoCAD, en principio yo dejo todo por defecto en este cuadro de diálogos y le voy a dar OK. Entonces en este caso lo que va a ocurrir es que me aparece el dibujo en CAD. Si lo selecciono, el nombre del dibujo se llama Layer 0 y ya lo tengo ubicado en la vista de planta. Antes de empezar a trabajar, lo que tengo que corroborar es que la escala con la cual vino este archivo se corresponda con la escala del archivo de AutoCAD. Para lo cual yo voy a abrir el archivo original de AutoCAD y voy a corroborar las medidas en uno y otro programa. Entonces vamos a buscarlo, planta. Entonces, bueno, acá tengo las medidas. Por ejemplo, esta pared dice que mide 150 centímetros o unidades. Entonces me voy a acercar a esa pared, voy al panel de las creaciones, los helpers, aprieto el comando tape con el snap en 2.5 seteado solamente en los vértices. Voy a tomar la dimensión de esa pared, 150 me dice, así que bueno, en este caso el archivo vino bien seteado. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es empezar a trabajar. Tengo el dibujo de planta, lo que voy a hacer es redibujarlo todo por el borde para poder extrudar los muros. Entonces de esta manera voy a ir al panel de las creaciones, Shapes, comando Line, el tipo de creación, donde dice creación método, voy a decirle que en el type inicial sea corner y en el drag sea corner también, de manera tal que todas las líneas que genere van a ser rectas, dado que los muros son rectos. Entonces, con el snap prendido en el 2.5 me acerco lo más posible a la planta y empiezo a dibujar por afuera del muro, apoyándome en los vértices. Lo va a hacer prácticamente solito. Y cuando termino me dice si quiero cerrar la spline, le voy a decir que sí. Esta línea que aparece con el nombre de Line 01, le voy a poner nombre, van a ser los muros para mí. Lo que tengo que hacer ahora es generar una línea paralela que me va a dar el espesor de esta pared. Entonces, lo que voy a hacer primero es ver a qué distancia está esta línea paralela de la primera. Entonces voy a volver al helper, tape, siempre con el snap encendido, me voy a acercar y de acá a acá me dice que son 20 unidades o 20 centímetros. Borro el tape, voy a seleccionar, apago el snap y selecciono la spline que se llama muros, me aseguro de que estoy seleccionando eso y no otra cosa, y dentro del subobjeto spline lo enciendo y voy a tocar entonces la spline que le corresponde. Dentro del panel de las modificaciones, entonces voy a ir con la cortina hacia abajo hasta llegar al comando outline, en donde le voy a ingresar numéricamente el valor de 20. Entonces ahí me hizo la spline que le corresponde. Cierro el subobjeto, o sea, lo apago. Y ahora lo que tendría que hacer es extrudarlo la altura necesaria para que se genere la pared. Para esto lo que voy a hacer es tomar una vez más la medida desde la vista. Voy al tape, snap en 2.5, mido y me dice que tiene 280. Suprimo el tape, apago el snap y entonces con la herramienta de selección voy a ir a los muros, voy al panel de las modificaciones, en el modifier list con la E de extrude, voy a entrar al comando y en el amount le voy a decir que sea 280. De esta forma, fíjense que ya en la perspectiva tengo generado todo el muro de continuo encima de la planta.
es muy común que el layer 0 y el objeto generado en perspectiva no estén al mismo nivel. Esto quiere decir, ¿por qué? Porque todos los objetos que yo genero en Max los va a generar siempre a partir del nivel 0 del eje de coordenadas sobre el cual estoy trabajando. Y en este caso, como la layer 0 viene importada desde otro programa, el 3D Studio lo va a ubicar de manera aleatoria o donde interpretó que fue creado en el programa de origen. Entonces, esto es lo que sucede, viene por separado, no es necesario que estén juntos, a menos que lo crean indispensable, pero francamente no afecta para nada para el trabajo que vamos a hacer. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar mayormente con la vista de planta y con alguna otra de las vistas 2D. Entonces voy a maximizar con la herramienta mover, voy a separar el muro de la layer 0 y primeramente lo voy a alinear con una de sus vistas para empezar a dibujar las aberturas que después voy a perforar en el muro. Entonces, como primera medida, con el snap encendido y la herramienta de mover, voy a buscar la alineación del objeto. Del objeto muro con su vista 2D. Para eso selecciono el objeto muro, bloqueo la selección y voy a tomar desde los vértices, lo voy a alinear y me voy a asegurar de que el muro está ubicado, orientado correspondientemente con su vista. Acá lo que veo es que en este caso el muro está espejado. Fíjense que el plano de arriba, donde estaría ubicada la abertura de la puerta, está invertido. Entonces lo que voy a hacer es, con el objeto seleccionado, al lado de las herramientas de alineación hay un botón que se llama Mirror, que si lo aprieto me dice en qué eje, me pregunta en qué eje lo quiero copiar, lo quiero espejar. Entonces seteándolo, fíjense cómo va cambiando. Una vez que visualizo cuál es el que me sirve, le doy OK. Entonces yo en este caso voy a trabajar en el eje X, que es lo que estoy necesitando, y le voy a dar el OK. Entonces ahora sí vuelvo a corroborar la alineación. Entonces ahí sí, ven, fíjense que el muro de planta me coincide con la columna, el plano donde está la puerta y la pared inclinada. Ahora lo que tengo que hacer es empezar a establecer el pensamiento abstracto que me permita interpretar cómo tengo que girar este objeto para que se corresponda con esta vista. Dado que el objeto, fíjense en la perspectiva, está en la planta, o sea, está siendo visto de planta, yo lo tengo que rotar de manera tal que pueda verlo como si lo viera en la vista. De esta manera lo que voy a hacer es rotarlo sobre el eje X, menos 90 grados, para que gire en sentido horario, ahí, y entonces ahora lo voy a ver en altura, tal como si lo estuviera viendo en la vista. Y por último, siempre tengo seleccionado el objeto muro y lo tengo bloqueado con el candado para que no se me deseleccione y me pasen cosas raras. Con la herramienta mover y el snap en 2.5 lo voy a alinear en los vértices. Entonces de esta manera yo ya tengo el objeto muro alineado con la primera vista. Lo que tengo que hacer es ir al panel de las creaciones, geometrías y los boxes con el snap encendido y el seteo en los vértices. Lo que voy a hacer es pararme sobre el dibujo de la puerta, cliqueo sobre el vértice, dragueo hasta el otro vértice, suelto, dragueo de vuelta para establecer la altura y cliqueo. Entonces acá yo tengo los parámetros del box que estoy creando, 200 por 80, que es el valor de la abertura, y en la altura le voy a decir, que en este caso sería la profundidad del box que estoy haciendo, le voy a dar un valor de 50. ¿Por qué? Porque el espesor de las paredes que yo determiné es de 20 centímetros. Para que yo pueda atravesar con este box, necesito darle un valor superior. Entonces en este caso yo elijo 50 y me aseguro de que ese valor me va a permitir atravesar las paredes. Al lado voy a hacer la segunda ventana de la misma manera, cliqueo, dragueo hasta el segundo vértice, vuelvo a draguear, establezco la profundidad que equivale a la altura de mi objeto y le voy a dar 50 de vuelta.
En esta primera vista tengo un inconveniente, vamos a decir, y es que esta ventana que estoy haciendo está apoyada sobre un panel oblicuo. Como esto es una perspectiva de Monge, la medida no es exacta. ¿Esto qué quiere decir? Que esta ventana que me está diciendo que tiene de ancho 153,6 y pico, no es la medida en verdadera magnitud que yo necesito para generar esa abertura. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es primero corroborar cuál es la verdadera magnitud de esa dimensión. Lo voy a hacer en planta, entonces voy a ir a panel de creaciones, tape, voy a medir, de ahí, y lo que me dice es que es de 200, la verdadera magnitud. Por lo tanto, lo que voy a hacer es seleccionar ese box, lo voy a hacer con un cross de selección, donde dice box 02, le voy a poner nombre, ventana 1, al box de la puerta le voy a poner nombre también, puerta, ya que estoy, y entonces ahora sí, vuelvo a seleccionar la ventana y en los parámetros le voy a decir que tenga 200, ¿sí? Fíjense que ahora lo que ocurrió es que está más grande. Entonces lo que tendría que ver es contra qué eje lo tengo que alinear. Contra qué eje tengo que alinear esta ventanita para que me quede bien ubicada con respecto al plano inclinado. Esto hay dos maneras de hacerlo. Uno, podemos intentarlo hacer desde la vista, enciendo el snap, vértice a vértice, y lo que puedo hacer es, vuelvo a seleccionar todo el objeto y lo giro 90 para que vuelva a su posición original en X y veo si me coincide. Y fíjense que en este caso justamente coincidió. Acá tengo el muro exterior y el eje de la ventana. Entonces está bien. Si no, si fuera lo hubiese alineado contra el otro eje, fíjense que me va a chocar contra el muro. Entonces claramente no es perdón. Vamos a ver si es verdad. Sí, si yo lo alinease contra este otro vértice, cuando hago la perforación me va a chocar contra el plano, casi contra la pared recta. Entonces, lo que esto me permite interpretar es justamente girándolo para qué lado de los dos ejes lo tengo que orientar. Entonces, cuando tengo eso asegurado, vuelvo a seleccionar todos mis objetos, las geometrías, y las voy a volver a girar en menos 90 para que vuelva a la posición de la vista. Con la herramienta mover, la selección bloqueada, lo vuelvo a alinear y entonces, ahora sí, desde la perspectiva, desbloqueo la selección, me voy a acercar y desde la perspectiva no, desde una de las vistas, en este caso a mí me sirve la de front, voy a alinear esos boxes para que atraviesen la pared. Para alinearlo, fíjense, si yo lo alineo con el snap encendido, se me deforma, se me sale de línea. Fíjense que estoy tirando solamente del eje Z, del eje Y, y se va para todos lados. Entonces lo que tengo que hacer es desactivar el snap y con el tirador en Y voy a atravesar esta pared y la ventanita la voy a acercar, y lo que tendría que hacer en este caso es buscar el ángulo que le corresponde para poder atravesar esta pared, que es el plano inclinado, que de todas las vistas es la más compleja justamente porque tiene un plano inclinado. Entonces, para buscar la alineación del ángulo que le corresponde a este box con este plano inclinado, vamos a usar un comando que nosotros ya conocíamos y lo vamos a hacer en principio desde la perspectiva. Entonces, voy a tomar el box, me voy a ir a la perspectiva, la voy a maximizar y con la herramienta de alineación aprieto, mantengo encendido, y la tercera opción es la que me permite alinear caras entre sí. Entonces, lo que yo voy a hacer, fíjense que el puntero cambió de posición, voy a tocar un punto en la cara interna del box y otro punto en la cara interna del plano del muro. Vean que lo apoyó perfectamente en el ángulo, pero en este caso la puso vertical la cajita. Entonces, acá en el cuadro de diálogo que me aparece,
en la rotación offset le voy a decir que lo gire 90 grados, de manera tal que vuelva a su posición original. Le doy OK y entonces, ahora sí, fíjense que las dos caras se están tocando. Si lo veo en esta vista, fíjense que son coplanares, ¿ok? Entonces lo que yo tendría que hacer es volver a orientarla en la vista de la altura, porque se corrió con la alineación. Entonces voy a agarrar el snap de vuelta, voy a bloquear mi selección y voy a hacer que ese vértice se pegue ahí. Y ahora, por último, lo que necesito es atravesar esta pared sin que se me distorsione de vuelta a la medida. Entonces lo que voy a hacer es, en este caso, teniendo el objeto seleccionado, en el sistema de coordenadas View, le voy a decir que utilice el sistema de coordenadas local. Entonces fíjense que el eje Z se puso perpendicular al box, de manera tal que si yo lo arrastro desde ese lado, puedo atravesar la pared sin perder demasiado la orientación que tenía en los lados. De todas formas, un poco se corre. Fíjense que en la vista ahora se me volvió a desplazar, entonces voy a ir al view de vuelta. Tengo que ir manejándome con cuidado, como hacerlo desde ambos lados a la vez para que tenga la concordancia que necesito. Lo tengo que hacer medio manualmente. De todas maneras, recuerden que 3D Max en algunos puntos no es un programa de precisión, sino que es un programa más bien para mostrar. Entonces podemos permitirnos determinadas licencias a la hora de modelar los objetos. El plano con exactitud ustedes lo van a tener en AutoCAD. Esto es a efectos de mostrar un render. Entonces ahora sí, desbloqueo la selección, me voy a ir a la perspectiva. Ya tengo los dos elementos que traspasan a mi pared, y entonces seleccionando el muro voy al panel de las creaciones. En el panel de las geometrías voy a buscar objetos de composición y voy a utilizar el comando ProBoolean. Enciendo el comando y aprieto el botón que dice Start Picking y voy a cliquear sobre la ventana y sobre la puerta. Apago el botón Start Picking y ahora voy al panel de las modificaciones y si se fijan, el muro ahora aparece con el historial ProBoolean y yendo hacia abajo de este panel voy a tener un listado con los objetos que utilicé, siendo la ventana 1 y la puerta. De manera tal que si yo entro al ProBoolean al subobjeto operando, por ejemplo, si tomo la puerta, me va a permitir editar la disposición de esta puerta en el caso de que yo me haya confundido o me haya equivocado. Como nada de esto es lo que ha ocurrido, lo voy a dejar como estaba y de esta forma voy a tener entonces generada la primera de las aberturas, la primera de las vistas. Entonces, ahora lo voy a separar de acá, lo voy a girar a su posición de planta original, entonces va a ser 90 positivo y voy a buscar la siguiente vista. Acá lo que veo es que tengo un plano, una ventanita cuadrada y una ventanita rectangular. De manera tal que lo que estoy viendo es esta vista de acá en planta, ¿sí? Esta ventanita rectangular es el plano inclinado que se ve deformado por la perspectiva de Monge y acá tenemos el plano ciego y la ventanita cuadrada. Entonces lo que yo tengo que hacer es llevar esta cara a esa posición. De manera tal que lo primero que voy a hacer es rotarlo en Z, 90 grados. Aprieto el Snap 2.5 con la herramienta Mover, el selección bloqueada. Busco la coincidencia, a ver si está todo bien. Fíjense que todo corresponde. Los planos ahí, el plano ciego va bien ahí. Acá tenemos el vértice de esa abertura, el vértice de la otra. Está todo bastante bien ubicadito. Entonces, siendo que lo voy a ubicar en ese vértice, entonces lo voy a volver a girar en X menos 90 para
entrar en la vista y lo voy a volver a mover, siempre con el snap encendido. Con el snap encendido, ahí está. Entonces, ahora en este caso, la única ventana que tengo que perforar es el cuadradito este. Entonces voy a repetir la operación, voy a ir a las geometrías, estándar primitivas, box, cliqueo, dragueo hasta el siguiente vértice, suelto, dragueo y cliqueo. Le voy a dar la altura entonces de 50. Entonces, ahora, desde la vista, voy a hacer que ese box entonces vaya a el paño que tengo que perforar. Primero apago el snap, voy con el tirador y lo voy a hacer atravesar ese murito. Y entonces ahora sí, desde la perspectiva, perdón, voy a seleccionar el muro, voy al panel de las modificaciones, no voy a generar otro ProBoolean. Si yo volviera a repetir la operación, genero un ProBoolean dentro del ProBoolean, lo que voy a hacer es perder el historial de las ediciones de las aberturas anteriores. Entonces yo antes de hacer el ProBoolean, antes de entrar a este box 1, le voy a poner ventana 2 para poder después identificarlo fácil. Y ahora sí, voy al objeto muros y entro en el ProBoolean que yo ya había hecho, y lo único que tengo que hacer es subir otra vez por el panel, apretar de vuelta el Start Picking y hacer clic sobre la segunda ventana. Apago el Start Picking y fíjense que entonces ahora dentro del historial me aparece la ventana 2, de manera tal que si yo quisiera editar, lo único que tendría que hacer es entrar dentro del operando, subo objeto, aprieto ventana 2 y entonces yo me puedo desplazar libremente y corregir lo que sea necesario. Entonces ahí ya tendría generada la segunda vista. Bueno, muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer de vuelta es volver a girar el objeto muro para que se lo vea de vista de planta. Vamos a hacerlo 90 grados en X y vamos a ir en busca de la siguiente vista. La siguiente vista es la que tenemos acá al lado, que es un plano con dos ventanas y las columnas. Entonces por lo pronto vamos a rotar el objeto 180 grados en Z y con la herramienta de mover, la selección bloqueada y el snap encendido, vamos a ubicar entonces, perfecto, sobre la vista, viendo que si todo coincide bien, está muy bien. Y entonces ahora sí, vamos a volver a rotar el objeto en X menos 90 grados para obtener entonces la correspondencia con la vista que tenemos que perforar. Movemos con el snap encendido. Y entonces ahora sí, lo que tendríamos que hacer es, sobre estas líneas verdes, crear los boxes que nos van a servir de sacabocado. Entonces cliqueo, dragueo, suelto clic, vuelvo a draguear, nombro ventana 3, en la altura le voy a poner 50 y con la otra ventana lo mismo, cliqueo, dragueo, suelto, dragueo, cliqueo, ventana 4 y en la altura le vamos a poner 50 de vuelta. Apago el snap y me voy a la vista. En este caso yo estoy usando el front, entonces selecciono las dos ventanitas, las llevo al medio del muro que voy a perforar, me voy a la perspectiva, vamos a cambiarle el color porque se ven justo del mismo color que el muro, ahí está. Entonces tomo el muro, voy al panel de modificaciones, ya estando en el ProBoolean, entonces voy a apretar el botón de Start Picking, voy con una y con la otra. Apago el botón de Start Picking y entonces ahora confirmo que se me sumaron al historial de los objetos que vengo utilizando. Ventana 1, puerta, ventana 2, ventana 3, ventana 4. Entonces ahora
Por último, vamos a volver a rotar el objeto en 90 para verlo de planta, en X. Acá tengo una única ventanita que me está mostrando que tiene una columna al lado, entonces es este el plano que veo acá. Lo vamos a girar entonces al objeto en Z 90 grados para que vaya antihorario. Y entonces fíjense que ahora lo que ocurrió es que otra vez aparece espejado. ¿Por qué? Porque en este caso tengo la columna a la derecha y en el objeto me aparece a la izquierda. Entonces lo voy a volver a espejar en X con el snap 2.5, la selección bloqueada con la barra espaciadora, alineo, corroboro que esté todo bien y entonces ahora sí lo voy a rotar en X para verlo en posición de vista menos 90 grados. Lo muevo para hacer coincidirlo con la vista plana. Es importante que me asegure cuando giro que todos los dinteles estén alineados, porque las ventanas tienen que estar todos los dinteles arriba. Esto tiene que ver más que nada con el espejado. Cuando a veces espejo me puede llegar a ocurrir que el objeto me quede patas para arriba. Entonces ahí tengo que volver a hacer la rotación o el espejado correspondiente para que siempre vea todos los dinteles y los zócalos en su lugar. Entonces, como en este caso está todo bien, yo voy a seguir adelante, voy a la geometría de vuelta, aprieto box, cliqueo, dragueo, suelto el clic, vuelvo a draguear para la altura, cliqueo, vamos a poner acá en el box ventana 5, lo vamos a nombrar, y en la altura le vamos a decir que tenga 50 unidades, apago el snap, me voy a ir a la vista de front, y entonces ahora sí, con la herramienta de mover, lo voy a desplazar hasta el muro que tengo que perforar. De vuelta voy a la perspectiva, cliqueo sobre el objeto muros, voy al panel de modificaciones, estando en Pro Boolean, subo por el panel, aprieto el comando Start Picking, hago un clic, apago el comando y corroboro, abajo aparece entonces la ventana 5. De esta manera entonces yo ya tengo todas las aberturas perforadas. Para terminar el ejercicio lo que voy a hacer es volver a orientar el muro tal y como figura en la planta. Entonces lo voy a rotar 90 grados en X. Lo voy a espejar de vuelta en X para que vuelva a su posición original y voy a acercarme a la plantita esta. Está justo espejado, así que lo puedo volver a espejar y lo voy a hacer coincidir entonces con la selección bloqueada, vértice, vértice, voy a la perspectiva y entonces finalmente ahí ya tengo elaboradas todas las paredes con todas las aberturas, siempre trabajando a partir de un archivo en 2 dimensiones que importé desde AutoCAD.